Eh, Señor ministro, señores viceministros, señor superintendente, señores de la OIT y de la Embajada de España. Evidentemente este panorama en el Consejo Nacional no se ha dado antes, porque obviamente aquí en este ministerio estaban otras fuerzas que atraían al sector empresarial y han vivido muy tranquilos. Hoy hay una situación un tanto distinta y han abandonado el Consejo Nacional de Trabajo. Eso es realmente grave, porque están poniendo en evidencia un sector empresarial que no es consecuente con lo que dice en otros momentos de impulsores de la democracia, etc. Y a mí me preocupa hacer esta intervención porque en realidad he escuchado del ministro y de los compañeros que han intervenido de que el problema es que la legislación es dispersa. El problema no es que la legislación es dispersa solamente. El problema es que la legislación que tenemos vulnera los derechos fundamentales reconocidos en las normas internacionales de la OIT y que sigue vigente desde el año 90, desde la reforma flexibilizadora del gobierno, y que precisamente impide una serie de derechos. Y ese es el problema. El Código de Trabajo lo que tiene que apuntar es a resolver ese problema, además de juntar todas las normas. Entonces, yo creo que el gran tema es poner la normativa en el país en concordancia con los convenios internacionales que son consensos entre empresarios y gobiernos y trabajadores mundialmente. O sea, acá no hay nada que los empresarios no hayan aceptado ni que los trabajadores hayamos dejado de aceptar. Son convenios internacionales y la verdad es que hay una legislación que no se ajusta a eso. Y de otra parte, ciertamente también la normativa tiene que ponerse a tono con el espectro laboral peruano. El espectro laboral peruano no solamente son los asalariados de la empresa privada o los asalariados de la administración pública, son el 70 y tanto % de trabajadores que se generan su propio puesto de trabajo, que son autoempleados y que no pueden, no deben quedar al margen del Código de Trabajo. Tienen que ser reconocidos como trabajadores. El tema de la informalidad empresarial, porque una cosa es la informalidad que ha descrito el representante de la pequeña empresa, y otra cosa es que los trabajadores se les haga trabajar de manera informal. Y entonces creo que hay dos ejes ahí en los que se tiene que trabajar. Efectivamente, la formalización de los emprendimientos, negocios, etcétera, pero también hay que reconocer los derechos de los trabajadores. Entonces, yo creo que esos dos temas son importantes, por lo menos desde nuestro punto de vista, precisarlos para que realmente resolvamos el problema laboral en el Perú. Porque si no encaramos esa concordancia con la normativa fundamental y con la realidad del espectro laboral, entonces cualquier cosa que saquemos va a quedar parcialmente asumida. Y dada la coyuntura, nosotros hemos tomado una decisión como centrales, y lo ha dicho nuestro coordinador, en parte, porque la segunda parte es que esto se apruebe
el Código de Trabajo con la incorporación de las proposiciones de los trabajadores y se presente al Congreso Nacional y se haga cuestión de confianza para que se apruebe la reforma laboral en el Perú, porque ese es un problema que afecta enormemente al cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible, dicho sea de paso, ¿no? Porque este eje del trabajo es fundamental para que esos objetivos se cumplen y esa Agenda 2030 se cumple en el Perú, que dicho sea de paso, no lo vemos tan bien impulsada desde el gobierno. Entonces, yo quería hacer este comentario y estas precisiones a efectos de que sigamos adelante, pues el Perú no se puede detener ni se puede parar, pero hagámoslo bien, porque si nosotros andamos en sintonía con la normativa internacional, ¿a dónde van a poder ir a quejarse? Si hacemos en concordancia con la realidad de nuestro país, ¿quién se va a oponer? Los que están en contra del desarrollo, y eso hay que avanzar en ese sentido, enfrentando ese problema, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julio César. Vamos a dar el uso de la palabra. También al representante de la Embajada de España. Yo quisiera poner un poco esa historia en un contexto, porque nosotros estamos reclamando esta norma, dado que en el año 90-92 se implementó acá una reforma laboral flexibilizadora totalmente, que quitó todos los derechos, y que la OIT lo cuestionó y le hizo 16 observaciones a la normativa laboral. Y durante toda la década del 90, las organizaciones sindicales enfrentamos esa problemática con miles de despedidos, con muchos muertos, y que siempre buscábamos el diálogo para la vida del mundo del trabajo. Y eso en realidad logró finalmente en el 2000 el cambio, la caída del dictador que aquí teníamos, y que insertó al Perú sin derechos laborales, sin derechos para los trabajadores. Insertó económicamente, y muchas empresas, incluso europeas, han venido aquí al país y se han asentado y muy contentas y felices con esa normativa. Y la verdad es que esa inserción de esas características, hoy la OCDE lo cuestiona. Hoy la OCDE tiene un balance de una línea de base de la situación actual del país, y con claridad se expresa la vulneración de los derechos fundamentales del trabajo, y que se tiene que rectificar. Entonces, eso es fundamental en ese momento. Ese momento de inserción sin derechos fue muy gravosa para el país, y esta inserción OCDE con exigencia de cumplimiento de derechos laborales, ambientales, etc., tiene un escenario propicio para que esta reforma se materialice. Y para decirlo también, esta propuesta de Ley General de Trabajo en su momento no fue hecha porque llegaron los señores de la transición. Fue hecha por un movimiento mundial, porque las confederaciones sindicales continentales y globales tuvieron que venir aquí al Perú a demandar y a exigir que esa reforma laboral se concrete.
Justamente ese año 2001 se celebró el 50 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y aquí en el Perú se celebró con el Movimiento Sindical Internacional. Y en ese escenario fue que se tuvo las conversaciones pertinentes para que se conformara finalmente esta comisión de expertos que se había negado previamente en los inicios del gobierno de Toledo. Entonces, eso cuesta esta situación y es muy importante que se tome en cuenta estas cosas. Y hoy por hoy, la realidad de la vigencia de esas normas es verdaderamente grave para los trabajadores, que se ha afectado incluso más con la tercerización y con una serie de nuevas formas de organizarse en el trabajo para vulnerar derechos, y que se tome nota que hay empresas del mundo desarrollado que están aquí presionando, enjuiciando, presentando acciones en Indecopi, etcétera, etcétera, para detener la imposición de los derechos en el mundo del trabajo. Entonces, creo que es importante, dadas las noticias que nos ha dado el señor ministro, que se tome nota de eso, porque yo tengo entendido, porque somos mandantes dentro de la OIT, los trabajadores y los empresarios, de las acciones que los propios empresarios peruanos están haciendo en las instancias de la OIT para denigrar y afectar la posibilidad de un cambio normativo. Y creo que la OIT sobre todo, y también la Embajada de España, tome nota de la situación tal y como realmente es. Creo que en el informe que ha hecho el ministro de las acciones a realizar, concordamos evidentemente, pero eso no debe paralizar al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que asumir evidentemente esta sugerencia que nosotros estamos planteando, de que en realidad el tema de la normativa laboral, los congresos en general, por los lobbies ahí interesados, simplemente queda estancado en el Congreso. Entonces, presentarlo al Congreso no garantiza que esto se va a solucionar. Pero sí creo, haciendo el análisis de la política actual, la cuestión de confianza puede finalmente concretar esto. Porque ciertamente aquí andan conservando su bala de plata y etcétera, etcétera. Entonces, pues o acuerdan el Congreso o no habrá, pues se perderán las famosas balas de plata que ahí tienen. Yo creo que el gobierno debe hacer ese análisis de nuestra propuesta para que efectivamente, la verdad, se mate dos pájaros de un solo tiro a favor del desarrollo del país. Necesitamos un cambio real de la normativa. No nos basta quedarnos en que se hizo el intento. Necesitamos que se concrete. Y tiene que haber, hay una posición firme del gobierno, ese es el pedido de las centrales al gobierno, a efectos de que podamos avanzar en la consolidación de la democracia, también mucho sea de paso, y de esta coyuntura en la que estamos también a punto de ser visitados por la OEA. Gracias. Muchas gracias, Julio César.